Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Esta semana se celebró el Día Nacional de la Responsabilidad Social. Está puesta esta fecha en conmemoración de la adhesión de la República Argentina a los principios universales del Pacto Global de Naciones Unidas. Es un llamado, este Pacto Global, a las empresas para alinear sus estrategias y operaciones con 10 principios universales que tienen que ver con los derechos humanos, con estándares laborales, por supuesto con el ambiente y la anticorrupción, a tomar medidas que promuevan esos objetivos del desarrollo sostenible, líneas básicas para vivir en un mundo diferente, este mundo que transitamos y que tiene como mayor simbología el cambio climático que estamos viviendo, con lluvias permanentes y de una intensidad que no habíamos registrado, al menos en la ciudad de Buenos Aires, en muchos años. Más allá de lo que diga la ciencia, hace falta escuchar el registro de los vecinos, como aquellos espacios donde antes no se inundaban, hablo de departamentos, casas, PHs, ahora sí lo hacen porque no dan abasto las rejillas en el patio. Un ejemplo así de simple nos hace ver cómo cambió el régimen de lluvia, y Argentina, efectivamente, como se anticipaba, ha pasado a ser, especialmente la ciudad de Buenos Aires y alrededores, un espacio que tiene un régimen climático tropical. ¿Vieron cuando van a un país tropical que llueve, después sale el sol, vuelve a llover todo el tiempo? Pero claro, los suelos tienen otras características. Entonces, en algunos suelos de clima tropical, enseguida se absorbe el agua. En una ciudad tapizada de asfalto, imaginen que ocurre todo lo contrario. Bueno, esto para decirles que en el marco de estas celebraciones de la responsabilidad social, el gobierno de la ciudad y el Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires, dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Judicial, se juntaron para una conversación justamente sobre este tiempo que vivimos y cuáles son las responsabilidades que hace falta asumir. Estuvo Julián D'Angelo, que es el director y un poco el impulsor de todo esto, de la unidad de planificación estratégica de este Consejo de la Magistratura. Inés Selwood, que es directora de Justicia Abierta del Consejo de Magistratura. Ella trabajó mucho tiempo en el desarrollo de Juzvaires Abierto. Es el primer portal de gobierno abierto de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, perdón. Juzvaires Abierto. Les recomiendo que se den una vuelta por ahí si es que desean ser ciudadanos activos y participar de la cosa pública. Y estuvo Lucía Torroba, que es politóloga y que tiene una amplia expresión. Los tres tienen una amplia expresión, una buena expresión, pero además una amplia experiencia, quería decir, en la articulación de políticas públicas a nivel local, ¿no? Y Lucía hablaba de la necesidad de relanzar el compromiso en todos los campos. Ella hablaba de su gestión, ¿no? Impulsar una nueva gestión que incluya a otras personas, que esa gestión sea en concordia y que tratemos de subsanar las diferencias ideológicas o lo que pensamos para poder en conjunto desarrollar programas de gobierno que le sirvan a las personas. El valor de la acción colectiva, ¿no? Y hablábamos ahí en ese espacio donde también fui invitado de que estamos frente a una gran oportunidad de repensar nuestras organizaciones, el propósito, el modelo de gestión. En este marco, donde las personas se entusiasman cuando hablamos de hacer las cosas de un modo diferente, quienes asisten porque les interesa escuchar y les interesa la cosa pública, se alientan, hay ganas de participar y de hacer. Pero en la Argentina y en el mundo entero
hay un sector determinado, que no son muchas personas, pero es potente por el poder que desarrollan, que niegan esas transformaciones y niegan este símbolo del cual yo les hablaba, ¿no? El cambio climático. Negar el cambio climático, negar el calentamiento global, implica negar una serie de cambios que buena parte de las ciudadanías globales están desarrollando y todavía no nos podemos contar con eficacia. Quizá por eso no está puesto todo eso en valor. Pero bueno, estas esferas que ven amenazada su propia existencia, creen que les va a ser imposible evolucionar en este mundo tan cambiante y con variables tan diversas, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece el miedo de amplios sectores de la economía, de las finanzas, también esa idea de no correrse de ese lugar de privilegio que a veces tienen. Hay periodistas pagos por empresas cuyas actividades están centradas en el extractivismo, petroleras, mineras, agronegocio. Ellos contribuyen grandemente, y sus medios, al negacionismo climático, ¿no? Los sectores más conservadores e iletrados de la política, líderes de compañías que siguen empeñados en un modelo insostenible que contempla solo el rédito y la ganancia. Todos esos sectores son negadores del cambio. Hay determinados ámbitos donde se cuestiona la gravedad y hasta la propia existencia del problema. Dicen que de eso no hay, que no existe. En esos espacios se contradice a la ciencia y a los referentes de opinión que insisten, hay algunos, en la necesidad de expandir el conocimiento, en la necesidad de cambiar, y que eso debe ocurrir lo más rápido posible. Pero la banalización del problema, la distorsión de los mensajes que van de la mano de la falta de actualización y perspectiva que exhiben parte de esos liderazgos entronizados en la función pública y en las empresas, son una parte fundamental de estas negaciones. Y semejante negación tiene que ver con las dificultades para cambiar el modo de hacer las cosas. Son intereses concretos que desean mantener privilegios alentando el mismo modo de organizar o crear que hace 50 años. Tiene que ver con una mirada distorsionada de lo que significa hoy progreso y bienestar. El mundo del cuidado que se avecina se contrapone a ese mundo de la producción y el consumo desbocado de lo que sea. Es el desdén por el entorno y el bienestar de las personas. Hay una psicóloga que vive en Francia, pero es argentina, que nosotros hemos entrevistado en el programa, Luciana Bolco, que dice que la crisis de liderazgo en la política, las empresas y las organizaciones de gobierno tienen una directa relación con el taponamiento de lo femenino para el acceso a puestos claves de decisión, y que de este modo seguimos construyendo soluciones rudimentarias e inequitativas. Es una interesante mirada para poner en consideración, porque no siempre entra en esas variables de las conversaciones que nos damos. La persistente desigualdad en los puestos de conducción, en los salarios, la implacable violencia de género, el desprecio por las cualidades intelectuales y la capacidad de reflexión grupal que tienen los distintos colectivos de mujeres para interpelar el viejo modelo, también le están dando sustento a estas narrativas negacionistas que atentan contra el verdadero desarrollo sostenible. Citaba a los medios y a los periodistas. ¿Habrá alguna receta para enfrentar la desinformación
¿qué hago si me siguen mintiendo u ocultando lo que pasa? Yo tengo la agradable sensación de que son épocas de valorizar o valorar la magia del nosotros, es decir, estar juntos, construir en presencia y poner el cuerpo, como se ha visto en la Argentina en las últimas horas. Protagonistas nosotros, todos y todas, dispuestos a pensar y sentir inédito. Si estoy ahí, si soy parte, ¿quién me la va a venir a contar? ¿O cómo lo van a tapar? Además, si estamos juntos, hay un aire alrededor que va contagiando nuestros corazones y que nos va arrimando con amigas, con amigos, con encuentros casuales de almas, con hermanos, con hijos, con todo. Una especie de gran familia que resuena en la idea de hacer lo que sea con amor y un poco más de dulzura. A mí me parece que esto nos va a ayudar a reafirmar y garantizar colectivamente todo aquello que anhelamos. Una economía justa, la educación necesaria, el trabajo decente, las ciudades vivibles, instituciones transparentes y la política sensata. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.